Bueno, realmente, si mal no recuerdo, yo conozco a Oviedo a principios de los 90, ya que yo terminé la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 91. Luego de terminar la escuela, que era una escuela totalmente académica, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que así era que se llamaba antes, ahora Escuela Nacional de Artes Visuales. Entonces decido, teníamos la opción de ir a lo que llamaban separación de campo, que era una especialidad que tú hacías con un maestro. Yo selecciono hacer una especialidad con el maestro Leopoldo Pérez, y con él duré 2 años. Yo estuve sola tuve esto que me pasó en Bellas Artes, con 2 maestros estuve sola. Entonces, duró 2 años con Leopoldo Pérez, y en el 94 hago mi primera exposición allá. Porque había hecho una previa en el 93, porque eran 2 años, la exposición del primer año y después hice la exposición del segundo año. Luego de terminar, que ahí está, que en esa exposición del primer año está la obra que tú adquiriste mía, en esa época pasaste por el frente de la escuela y la viste, y fue, imagínate, para mí fue muy importante, porque fue mi primera obra, que iba en una exposición. Entonces, hice esa primera exposición individual. Cuando ya estoy en mi casa, yo digo, pero vean, ¿y qué yo hago aquí? Yo no he cogido clase con Domingo. Y para mí era una de las cosas que yo esperaba en la escuela, que como que pasaran los años, que yo sentía mucha admiración por ese viejito que yo veía en esa aula de escultura. Y yo a veces iba y me ponía en la ventana a mirar a los alumnos de mayor año que yo. Y él, como conversaba con ellos, yo sentía como ese idilio. Para mí, una de las cosas que yo deseaba más en Bellas Artes era que llegara el momento de yo tomar la clase con Domingo Liz. Entonces, cuando me veo en la casa, yo digo, no, pero ¿y qué yo hago aquí? Me inscribí como alumna nueva en la escuela, y me preguntan cuando llega la dirección, ¿y qué tú haces aquí? Tú no terminaste ya, tú terminaste la escuela, terminaste los 2 años con Lepe. Y yo, sí, pero yo no he cogido clase con Domingo. Entonces, pasé casi 2 años con Domingo, porque en esa época Domingo se enfermó en el segundo año que estuve con él, y lo jubilaron. Entonces sí, comenzó una relación con Domingo. Entonces, en ese tramo, en ese medio, entre Lepe y Domingo, es que yo conozco a Oviedo. En esa época donde yo estaba comenzando a hacer esas investigaciones, a vivir esos procesos creativos distintos a lo que yo había vivido en la escuela, a excepción del grabado, que ya tú comienzas a experimentar en el grabado, pero que venía de una escuela totalmente académica. Entonces, saliendo de la escuela, en uno de esos momentos, pienso que antes del 94, me topo con Oviedo pintando en el Conde, en uno de esos eventos que se hacían en esa época ya. Entonces me quedo detrás de él y lo observo. Y él fue fabuloso, muy amable desde el principio. Pienso que él me recordó desde esa época, porque cuando lo veía, él me saludaba y me trataba con mucha amabilidad, y siempre era muy especial, y entonces le daba seguimiento a lo que hacía. Iba a mis exhibiciones. No recuerdo una exposición a la que Oviedo no fuera. Ya después que Omar creció, su nieto, entonces él iba con su nieto, pero no dejaba de ir. Entonces, y era algo tan especial, porque Oviedo no era una persona como que te opinaba mucho de tu proceso. Entonces, él no estaba, no te opinaba mucho en lo que tú hacías. Tú eras libre, independiente, tú eras un ente creativo, igual, y como él, porque él se situaba en todas las edades, él no tenía edad. Entonces, para él era quizá algo muy fuerte el decirle, mira, tú tienes que hacer esto, o como yo sé esto, tú tienes que hacerlo otro. Yo soy el gran maestro. Él no se situaba así ante un ente creador, no importa la edad que tuviera. Entonces, él lo que siempre me decía era, él me decía, usted es una mujer, una joven, usted es una joven que trabaja mucho. Usted es una joven que trabaja mucho. Cada vez que yo veo algo suyo, veo algo como distinto. Y siempre
eso, él admiraba el proceso. Él admiraba a alguien que él observara, que él conociera, que buscaba cierta evolución, pero por los procesos vividos, y en el área de las artes, por los procesos de creación. Entonces, era de eso que él hablaba. Cuando él iba a un evento mío, cuando me encontraba, a veces nos sentábamos en el restaurante, estaba él sentado en el restaurancito ahí de la esquina del Conde, yo pasaba y a veces me llegué a sentar en algunas ocasiones con él, y era eso, siempre era esa admiración. Él te mostraba admiración a ti. Es algo sorprendente. Yo le mostraba admiración a él. Imagínate, quién fue Oviedo, quién es Oviedo, qué legado que nos dejó. Pero tú ves en la cara de alguien, en los gestos, que él te mostraba admiración. Eso es una cosa que, mira, hay que llegar a una humildad muy grande, a un desprendimiento, a unas vivencias creativas muy profundas, para tú admirar a alguien que está iniciando, siendo tú un gran maestro. ¿Entiendes? Es algo que solamente las personas que viven procesos muy especiales asumen eso en su vida y lo hacen parte de sí. Entonces, las experiencias que tengo como Oviedo son esas. Experiencias de admiración, de respeto, de decir, sí, tú debes continuar, debes seguir. Más que esto está bonito o feo, o esto me gusta o no me gusta. Pienso que era eso. Tanto que era lo que iba a decir ahorita. El día que cuando él murió, que fui a la funeraria, que me encuentro con su hija, cuando voy a saludarla, lo primero que me dice ella es: mira, mi papá le daba seguimiento a todo lo que tú hacías, admiraba mucho lo que tú hacías, y siempre me decía, cada vez que salía algo en la prensa, o decía, mira, ella es una artista que trabaja mucho. Me lo dijo ella ese día y yo me quedé así como porque así era Oviedo. Oviedo era más allá de un admirador de una obra en sí. Él admiraba a los seres por lo que hacían en la vida, por cómo asumían la vida. Y entonces pienso que por eso y no tenía edad, porque él le daba seguimiento a todos los procesos de alguien que estaba iniciando o alguien que tenía ya muchos años dentro del medio de las artes, de aquí o fuera del país. Entonces, sí tiene. Ok, entonces con relación a lo que era, como Oviedo asumió en su proceso y su obra, yo veo las últimas obras de él y las que yo veo en el inicio, y él tuvo una gran evolución, pero yo pienso que él se mantuvo siempre con ese deseo de que su obra pudiera servir para crear cambios sociales, porque él inicia en eso, se involucra en los procesos de la revolución, y su obra estuvo a disposición de la revolución. Cree en alguien que puede crear cambio, como en el caso de Bosch, y pone su obra a disposición de alguien que él cree que puede hacer un cambio para el país, y todavía mantiene la fe y continúa. Dentro de ese proceso de que su obra, que él no la asume como que solamente va a ser una obra que va a estar en una galería, que va a estar en un museo, él no se asumía así. Él se asumía, que es lo que yo considero, en que su obra era lo que él estaba haciendo, porque era necesaria para la sociedad, que era necesaria para el proceso de cambio que tenía el país en la época en que él le tocó vivir, porque era una época de grandes cambios y que habían aparecido personajes que eran parte de esos cambios y que él tenía que ser ese soporte. Y por eso quizá en muchas ocasiones no se sabía que él estaba, pero él estaba, y estaba su obra. Y quizá en la historia no está escrito el nombre en grande, quizá están escritos otros nombres, pero él estaba, como el día que yo me encontré con él en el Conde. Él estaba en un proyecto donde al que él le tenía fe, y él estaba pintando en el Conde,
poniendo su obra a disposición del pueblo, todavía en los 90, no en los 60, en los 90. Nunca descansó. Entonces, esa liberación que él tenía, de él no asumir solo su obra como una obra de caballete que iba a ir a una casa, iba a embellecer un lugar, es lo que yo encuentro que lo mantuvo siempre a él con esa búsqueda gratuita para él, de él no depender de algo, de ese bien que él estaba creando, y podía investigar, podía navegar en sus procesos. Entonces él podía navegar, él siempre navegó en sus procesos. Entonces, por eso es que tú ves la obra en papel de Oviedo, tú ves un mundo que él creó, todo un mundo. Ves las pinturas de Oviedo, cómo ese universo todavía se magnifica, aunque tuviera las influencias que tuviera, no importa, porque él las transformaba y él evolucionó en torno a ellas. Entonces, tú tienes que pararte frente a veces yo me he parado frente a obras en papel, esas líneas como él las maneja, y las manchas. Entonces, tú notas a una persona que desde sus inicios, desde el principio, aunque él tuvo una evolución con su obra, lo que era la finalidad de él hacer su obra no cambió, nunca cambió. Y por esa libertad que él se dio, y que él tuvo personas que lo acompañaron en ese proceso de poder mantener esa libertad. Entonces, él pudo hacer y vivir todas las etapas que nosotros hemos podido disfrutar de él. Que quizás yo no quiero hablar de la época de los 60, la época de los 70, de cada etapa, sino de una existencia creativa que él tuvo y de donde fluyó todo. Y cómo lo importante para él no era realmente que su obra estuviera a disposición de lo que él pensaba que era importante para su país y para el mundo. Es lo que yo creo. Bueno, con relación a lo que es la influencia, eso es, aquí tiene muchas vertientes. Con relación a Oviedo, no creo que él haya sido una persona que haya querido influir a nadie, porque era lo que yo te decía. Él respetaba el proceso lo que él más respetaba era el proceso de un creador. Eso para él era algo, porque él lo sentía, él lo admiraba, lo vivía. Entonces, y era intocable ese proceso para él. Por eso cuando él hablaba de la obra de un creador joven o más de mayor edad, quizás le hablaba de su proceso de vida o cómo él asumía eso, pero no tocaba mucho lo que él había hecho con su obra, porque eran sus vivencias, no las de él, y él las respetaba. Era lo que yo puedo recordar de las vivencias que tuve con Oviedo, de los encuentros y de la manera en cómo él se comportaba conmigo. Entonces, eso era. Entonces, ya hay artistas, creadores que sí, aquí como en el caso de Colson, que estudió, se fue a Europa, aquí intentó crear una escuela y era muy influenciable, influenció mucho en la Escuela Nacional de Bellas Artes, mis maestros, algunos los influenció. Entonces, es una influencia muy fuerte, cómo tú te desprendes de ella, no es una lucha. Te luchas cuando entras a la escuela y estás en una escuela totalmente académica que necesitas para poder que sirva como un punto de partida, porque no todos tenemos las condiciones de ser autodidactas, de tener ese empuje de ser un artista autodidacta, como lo hizo Oviedo, y otros tienen que ir a una escuela, para eso se crean las academias. Entonces Colson, que dirigió la Escuela Nacional que fue un maestro también de la Escuela Nacional de Artes Visuales, fue una persona que influenció. Domingo Liz, Ramón Oviedo, que yo nunca le han interesado influenciar. Y a Oviedo, de lo que conozco de él, tampoco.
Entonces, eso es muy complejo porque también va a depender. Hay personas que se pueden influenciar de ellos, porque son los que nos preceden. Están ahí como en el aire, como los microorganismos. Están ahí, existieron. Tú vas a sus exposiciones, te lo encuentras pintando en el Conde, te paras detrás de ellos, lo observas, estás recibiendo clases, pasas a la etapa de tú ser docente. Ellos están ahí. Son los que te preceden, es difícil ignorarlo. Y algo tiene que haber de esos seres, como de las hojas que están en los árboles que están frente a mi casa. Siempre, porque son tus vivencias, son tus memorias, tus recuerdos. Recuerdos de un ente creador. Es distinto cuando alguien toma esas vivencias, esa trayectoria de alguien como Oviedo, para que el camino sea más corto. Alguien que quiere pintar, yo no estoy hablando de un creador, es distinto. Alguien quiere pintar, yo voy a ser pintor, yo voy a ser escultor, yo voy a dibujar. Y se va al estudio de Oviedo, le dice: maestro, enséñeme. Y el maestro, con su bondad, es muy raro un maestro que no sea bondadoso, eso lo caracteriza. La bondad es uno de los pilares de un maestro. Eso es algo indiscutible de todos los maestros que tú conoces históricamente, dentro de su biografía, o lo que tú lees de ellos, o el legado que dejaron, son legados de bondad. Entonces, Oviedo, me imagino yo ubicándolo en su espacio de creación, le dice: esto se hace así. O observa. Y esa persona, ese ser que quiere ser pintor o que ya es pintor y quiere que el camino sea más corto, no quiere subir tantos escalones, quiero pasar del primero al quinto. Entonces comienza con lo que él puede llamar una influencia, pero es la búsqueda de un camino más corto, simplemente. Cuando tú llegas al quinto y has dejado esos 3 escalones en el medio sin caminar, es que la cosa se pone dura, porque no te puedes desprender de eso. O te quedas siendo un pequeño Oviedo, o un Oviedo de cierta manera, para llamarlo así, o tienes que volver hacia atrás y recorrer de nuevo el camino. Porque navegar por los lugares donde navega un creador como Oviedo no es tan fácil. Y ahí es que se encuentran las cosas. Entonces las cosas, los procesos de creación son los que te dan todo. Y se suman todas esas vivencias, que si tú conociste a un maestro como Oviedo, que si tú recogiste una hoja de tu árbol, que si tú te levantaste con deseo de hacer un té o de cocinar, que si tú hablaste con tus padres, si tú enseñaste ese día, si te tocó caminar en la playa o caminar en la calle, que si leíste un poema de un escritor que te guste. Son vivencias que se suman a las que ya tú traíste antes de nacer, que tú vienes con un paquete de cosas que tú vas a sacar también, sin ignorar lo que tú vives, lo que conoces. Es distinto a la búsqueda de un camino corto, que nunca un camino corto lo hace un creador, porque no tiene ningún sentido ni ningún disfrute. No se disfruta. Tú simplemente haces algo para tú decir: yo hago esto. Y ya. Con relación a lo que es el patrimonio que ellos nos legaron, que nos legó Oviedo y otros artistas fallecidos ya. En este caso no estamos hablando, y no hemos citado quizá creadores que estén vivos, sino creadores que ya no están con nosotros, que hicieron una labor dentro de lo que fue su proceso de creación. Entonces, conservarlo, ese legado que nos dejaron, no es tan fácil. En un país donde
no se ha respetado los valores, donde las obras se dañan en los museos. Crear quizá museos, pero ¿quién los va a cuidar? ¿Qué custodio lo va a tener? ¿Cómo se va a mantener? Cuando no hay una política cultural real y seria, formal, en la República Dominicana. De que una persona, un artista como Domingo Liz, toda su producción la hizo ahí al lado de los Ama. Un artista, un creador como Ramón Oviedo, un creador, todo lo hizo, aunque venía desde la zona oriental. Zona oriental debería crearse, a ellos deberían crearle no un monumento, un tremendo museo para que por lo menos zona oriental pueda decir: aquí crearon estos grandes artistas, estos creadores, aquí desarrollaron su producción y no tuvieron que irse a ningún sitio. Y que yo, que vivo desde el lado, aunque nací en zona oriental, vaya allá, que no tengan que ir a la zona colonial, que yo no me tengan que ir al Museo de Arte Moderno para ver la obra que han quedado por las bienales, que es la única colección que se mantiene aquí, lo que adquieren en la bienal, y como aquí en la bienal se está premiando la obra no sostenible, que no se mantiene, entonces el museo se está quedando sin nada. Tú lo que tienes que ver las colecciones que ha adquirido el museo de 10 años para acá, o de 15 años para acá. Entonces, imagínate dos tremendos museos de Oviedo y de Domingo Liz en zona oriental. Yo no te lo sitúo en zona colonial porque no podemos centralizar todo en zona colonial. Lo que tiene que haber es una buena labor de custodio, de conservación, de preservación. Todo un trabajo como han hecho en Europa. Yo me he ido, yo estuve en Toulouse hace que sea 4 años y me fui al Museo de Toulouse-Lautrec. Lo tienen ahí, no se lo llevaron para otro sitio, lo tienen ahí. Ahí fue que él tuvo su vivencia y ahí fue que él hizo todas sus cosas, aunque fue a otros diferentes sitios, pero lo tienen ahí. Entonces, como de Van Gogh. Entonces, quizás para citarte lo que se debe hacer por un creador dominicano fallecido que ha dejado una producción tan vasta, es que en su lugar de origen se le haga un museo. Y que tanto como intención privada, como estatal, como familiar, y la gente que le duele, porque si no tienen quien le duela, las obras la van a coger para limpiar las paredes, o se la van a robar, o la van a vender para que se la lleven fuera, o la van va a pasar lo mismo que pasa siempre, como todas esas pinturas que trajeron en el Palacio de Bellas Artes con Trujillo, que ya no están ninguna. Tú no ves ninguna en el Palacio de Bellas Artes. Había muchas obras grandes que trajeron cuando los españoles, cuando estudiaba en la escuela de Bellas Artes, yo llegué a ver obras de decir, ¿dónde están? No están ninguna. Porque si no hay una intención real de que realmente se mantenga, de que un museo es un bien nacional, que es para que las personas puedan tener la vivencia que hemos tenido nosotros, poder tener la oportunidad de compartir en algunos momentos con esos maestros, y que el pueblo necesita saber que existieron y que son el valor patrimonial humano, que tuvimos la dicha de que nacieran aquí. Entonces yo considero que se le debe hacer museo, y una de las razones una de quizás de los lugares donde ellos mismos decidieron que su obra tenía que desarrollarse. En el caso, por ejemplo, de Domingo Liz y de maestro también Ramón Oviedo. Entonces, otra cosa es que tú vas a cualquier lugar fuera del país y tú no conoces la obra de nuestros artistas. Tú dices, ¿dónde está República Dominicana? Y nadie sabe. Yo tengo que explicar. Es una isla del Caribe que está al lado de que comparte la isla, compartimos la isla con Haití y está cerca de Puerto Rico, porque la gente no sabe ni siquiera que República Dominicana existe. Y me ha pasado muchísimas veces. Pero también me pasó una experiencia muy interesante que hace 7 años, en el 2009, me voy como artista en residencia porque me invitan en Huelva, en un museo que se llama el Museo de Almonte,
Y ahí me encontré una colección de artistas dominicanos que la estaban exhibiendo como parte de una itinerante gestado por el Museo Bella Par, la colección del Museo de Bella Par. Entonces cuando yo llego allá, me dicen, mira, aquí hay una exposición de artistas de tu país, que son artistas que son descendientes de españoles que se desarrollaron, algunos vinieron y otros nacieron y se desarrollaron aquí. Entonces cuando yo veo allá me encontré con obras o que fueron alumnos de ellos. Y me encuentro una tremenda colección de artistas dominicanos y yo me sentí feliz. Yo estaba como una niña. Porque tú ir de forma casual, la casualidad para mí nunca existe, y toparte con esa colección, eso para mí fue impresionante. Entonces, eso es, ¿sabes? Los inmigrantes que tenemos nosotros fuera del país, que no conocen lo que, no vienen al país casi, o vienen y se quedan en lo que hace generalmente un dominicano que vive en el exterior cuando viene a compartir con su familia, que en los lugares donde vive puede haber una exhibición, puedan tener una exhibición de un artista como Viedo, un artista como Domingo Liz, un creador, una creadora como Ada Balcácer, como Elsa Núñez, como artistas que están aquí, que viven aquí, o que están vivos, o que ya han fallecido, y que puedan tener la oportunidad de tener un contacto con esos creadores en esos lugares, también es importante. Entonces, tanto la creación de museos en República Dominicana, de esos creadores que ya han fallecido, como el que en otros lugares se conozca la República Dominicana a través de sus artistas, no solamente de los peloteros, o de los cantantes, o de Juan Luis Guerra, que quizá el ejemplo a seguir como cantante, de que se conoce República Dominicana por Juan Luis Guerra, se conoce la República Dominicana por Sammy Sosa. No tiene lógica. Si tenemos tantos creadores buenos, que también se puede conocer la República Dominicana por medio de ellos, como tiene México su Frida, Remedio Varios, que como tienen otros lugares, LAN en Cuba. Aquí tenemos a Oviedo, tenemos a Domingo Liz, tenemos a Yudiceli, tenemos a quién más, a Gilberto, de los fallecidos, quizás, y otros más. Eligio, con su sacrificio del chivo, en una época donde nadie lo iba a hacer, se puso los cojones para hacer eso. No hay cualquiera que lo hacía. Entonces, es una inversión real en los artistas, en los creadores, y que tengamos la oportunidad de ver su evolución y de ver su producción y conocer lo que fue su vivencia. No solo los que estamos interesados por las artes, sino a los que tenemos que incentivarlos a que se interesen en las artes, para que este país, realmente la misma delincuencia y toda la vivencia que estamos teniendo a diario, vayan mermando, porque esa es una de las importancias que tienen las artes. El crear cambios, crear transformaciones como las que quiso Oviedo al poner a disposición su obra desde sus inicios hasta que murió. Ese fue el deseo de Oviedo, es lo que yo creo, lo que observé a través de lo que fue su vida.